El Génesis de la Biblia, en su capítulo Dios ordena el universo, dice: En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión, y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios: haya luz, y hubo luz. Génesis 1:4. Viracocha en Perú fue un dios supremo que surgió de las aguas y que, igual que Dios en el Génesis, creó el cielo, la tierra, los hombres, los animales y la primera generación de gigantes que vivieron en la oscuridad. Dice el mito que Tixi Viracocha y sus dos hijos partieron desde Titicaca por 3 rutas diferentes, creando y destruyendo naciones, poniéndole nombres a las cosas y transformando en piedra a las poblaciones. Resulta interesante ver que, al igual que el dios bíblico, los dioses peruanos crearon el mundo poniéndole nombre a las cosas, y por lo tanto también lo crearon con su palabra. Sobre el hecho de que la palabra sería creadora, podemos ver que crear y creer tienen el mismo presente. Yo creo que puedo hacerlo, y una vez que lo creo, yo lo hago, yo lo creo. El sabio Rabí Moisés ben Maimónides, nacido en Córdoba, España, en 1135 y muerto en 1204 en El Cairo, Egipto, dice en su Guía de Perplejos, un libro que te recomiendo, que las palabras que se usan en la Biblia para imagen y semejanza no son palabras que se usen para la forma física o material, sino que son palabras que se usan para lo intelectual, lo cual significa que Dios hizo a los hombres, según la Biblia, a su imagen y semejanza, porque les dio la capacidad de crear con sus mentes y por lo tanto con sus palabras. Es por esto que para los pueblos antiguos la palabra era sagrada y un trato podía validarse con la palabra, la cual nunca se debía romper. El verbo. Juan 1 dice en el Nuevo Testamento: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verbo viene del latín verbum o palabra. Por lo tanto, Dios es la palabra, y en este caso concreto, verbum se puede referir también a la acción, al movimiento o a la realización de un hecho. Verbum viene de la raíz indoeuropea ver 6, que viene de rata, orden en sánscrito, retor, orador en griego y veriga, llamar, convocar en hitita, lo cual quiere decir que verbum se podría traducir como convocatoria o llamada al orden por el orador. Es por eso también que el primer capítulo del Génesis se llama Ordenando el Universo, porque es la palabra la que ordena el caos. Esta sabiduría de la Biblia también era conocida por los pueblos mesoamericanos. Por ejemplo, en México, el líder de los antiguos pueblos mexicas era considerado Tlatoani, que significa el que tiene la palabra o el que habla. En la actualidad, la ignorancia que ha traído la especialización de los estudiantes y los estudios ha provocado que una parte importante de personas critican a unas u otras religiones, desconociendo que en su base son prácticamente todas la misma. Una prueba de estos orígenes comunes estaría en las 3 palabras teo, teotl y tao. Teo en griego, teotl náhuatl y tao en chino. Las 3 se refieren a lo sagrado, a Dios o a la divinidad. Así tenemos teología o estudio de Dios en español, o Teotihuacán, lugar donde nacieron los dioses o lugar de los dioses en náhuatl, y taoísmo, que es una tradición religiosa que proviene de la India y en la cual el Tao o Teo es una representación de Dios. La buena vida. La ignorancia a la que han llevado a la humanidad las especializaciones ha hecho que haya personas que pueden pasar años estudiando el mismo tema sin compararlo con otro,
Y es por esto que muchas personas critican las diferentes religiones sin el conocimiento de sus similitudes y sus más que probables relaciones. Y un gran ejemplo de esta ignorancia es que si encuentras un crítico de la religión, por ejemplo, cristiana o islámica, puedes tener total seguridad de que nunca leyó la Biblia o el Corán completo. Será un milagro si te encuentras a alguien que lo haya leído, y aún menos que lo haya estudiado. Haz la prueba. Todos critican las religiones, pero ninguno ha leído los libros para poder opinar. Y aquí entra de nuevo lo importante que era la palabra para los pueblos antiguos, ya que para hablar de algo, hace muy pocos años, la persona tenía que saber de este tema o tener un criterio basado en experiencias. Hoy las personas hablan con un total desconocimiento de todo, especialmente en las redes, y simplemente repiten lo que escuchan o lo que les dicen en las universidades, la prensa, el internet o la televisión. La clave para encontrar la relación entre Grecia, la India y China podría estar también en la palabra griega zen. En griego, eusen significa vida buena, y lo más interesante es que la palabra zen viene de Zeus, que a su vez viene del indoeuropeo dieu, que significa luz diurna. Probablemente fueron budistas de la India los que llevaron a China el estilo de vida griego eusen, dando origen al budismo zen. De hecho, la palabra Dios tiene la misma raíz que zen, ya que ambas nacen, como dijimos antes, de la palabra indoeuropea dieu, de la cual viene Zeus, Deus, Dios. Y el zen es una de las manifestaciones de la luz de Zeus. Bien decir, ¿influye lo que decimos y lo que nos dicen en nuestras vidas? ¿Tendríamos que cuidar lo que decimos o pensamos? Mateo 15:18 dice, pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Por esto los pueblos antiguos tenían muy en cuenta lo que se pronunciaba, ya que, por ser decretos, se pensaba que las palabras afectaban a nuestro futuro. Es de esta idea de donde nacen las dos expresiones maldición o maldecir y bendición o bien decir. Cuando alguien habla con respeto, con amabilidad y con amor, crea un ambiente amable y bueno para la persona que recibe sus palabras. Cuando alguien pierde el respeto, critica o calumnia, está creando en la persona un ambiente nocivo. En las enseñanzas de Don Juan, un libro en el cual Carlos Castañeda recopila una mezcla de tradiciones antiguas mesoamericanas y filosofías modernas de la nueva era, un hombre de conocimiento llamado Don Juan explica que el arma del brujo son sus palabras y que es con sus palabras con las que se puede afectar el mundo que le rodea. El principio. El Tao Te Ching del chino Lao Tse comienza con las palabras: el Tao que puede nombrarse no es el Tao eterno, el nombre que puede nombrarse no es el nombre inmutable, la no existencia es el principio del cielo y de la tierra. Al igual que el Génesis, Lao Tse habla de un Dios eterno e inmutable, y además da a entender que lo que se puede nombrar, lo que ha sido creado ya con la palabra, no pertenece a este Dios o Tao. La idea de Lao Tse es básicamente la misma que expresa Jesucristo cuando dice que su reino no es de este mundo. En resumen, todo lo que puede ser pronunciado y nombrado, es decir, todo lo material, es de este mundo, y todo lo que no se puede nombrar o describir es lo eterno y es de otro mundo. A una persona decente y honrada, en cuya palabra se puede confiar, se le dice que tiene principios, y estos principios para el hinduismo son el Dharma. En el Mahabharata de Vyasa, uno de los libros que sirven como pilares al hinduismo, sobre el Dharma se dice: jamás concebía ningún pensamiento que fuera contra el Dharma. Todos los grandes reyes del pasado viven aún en la mente de los hombres debido a esta única razón, anduvieron el camino de la verdad.
Llama mucho la atención que Tao se traduce como camino y que en Juan 14:6 se dice: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Sobre el Dharma, que es también un camino, se dice en el Mahabharata en forma de poema: ¿Quién hace que el sol se ponga? El Dharma hace que el sol se ponga. ¿En quién está establecido el sol? El sol está establecido en la verdad. Y aquí podemos hacer varias observaciones muy interesantes. La primera es que en el hinduismo está el Dharma y que la palabra dar viene de Dieu o Dios. El Dharma es seguir el camino de la verdad y la vida, y su palabra opuesta es el karma, que no es otra cosa que el precio que se paga por transgredir las leyes divinas. Estas dos leyes del Dharma y el karma se reflejan también en las enseñanzas de Cristo cuando dice en Lucas 6:38: Dad y se os dará. Y en Mateo 13:12 dice: Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Si se tiene buen corazón, si se sigue el Dharma, si se da uno a los demás, recibirá. Pero si no se tiene, se le quitará. Jesús dice que es la luz del mundo, la verdad y la vida, y de la misma forma en Mahabharata, del cual es héroe Krishna, dice que el Dharma es el camino de la verdad y que el sol está establecido en él. Y si se tiene en cuenta que Dieu significa luz diurna y que gracias al sol muchos seres vivos podemos vivir y ver en las tinieblas, ¿será la verdad quizá un atributo que mezcla las dos cualidades del sol? Por un lado, el de la luz gracias a la que vemos, ver, y por el otro lado el atributo de dar vida, dar, verdad. Siguiendo con estas combinaciones vemos que el primer tiempo del presente de ir y de ver es el mismo. Así decimos ve de observar algo o ve de ir. Lo cual quiere decir que cuando ves algo, cuando lo sacas a la luz del conocimiento, ya lo has realizado. Es como si al verlo ya hubieras ido, al menos en el plano mental. Igual pasa con creer y crear, que ambos tienen el mismo tiempo del presente. Yo creo, lo cual quiere decir que cuando crees algo, lo creas. Yo creo algo y lo realizo. Quizá la clave está en la creencia o la fe, ya que fe significa conjunto de creencias. Quizá en lo que uno cree es donde está el poder creador. Por eso hay que elegir muy bien nuestras creencias. La inversión. Palabra y verbo son sinónimos, como vimos antes, significan lo mismo, y por lo tanto podríamos afirmar que para los pueblos antiguos lo más importante era la acción. La palabra es el primer paso para realizar una acción en el mundo material. Pensamos en hacerlo, lo decimos o escribimos y entonces lo realizamos. El desconocimiento que existe de la historia antigua y de los principios religiosos es mucha, y por esto el paso del tiempo ha desvirtuado todo, y la sabiduría antigua se está perdiendo. Y un ejemplo de esto está en el concepto actual del yoga, el cual es descrito en el Mahabharata de esta forma: tu deber es actuar, lo correcto está solo en la acción. No te preocupes en lo más mínimo por sus frutos. Cuando realices una acción, no pienses en resultados o recompensas, pero no te engañes pensando que la inacción te ayudará. No, tampoco tienes derecho a quedarte inactivo. Tan solo no te apegues a nada. Haz tu trabajo con mente imparcial, sin que te afecten el éxito o el fracaso. Se llama yoga a ese estado imparcial de la mente. Como vemos, el yoga es simplemente un estado imparcial de la mente. Por lo tanto, el yoga es una forma de vida. No ponerse la pierna detrás de la oreja o retorcerse sin sentido para entretenerse o relajarse. Si se tienen en cuenta las palabras de Krishna, el yoga es actuar, realizar tu labor, tu trabajo, renunciando a aceptar el éxito como bueno o el fracaso como malo. Los errores. Se afirma que el famoso hechizo abracadabra vendría del arameo
abracadabra, que significa crearé como diré. Esta traducción confirmaría que el mundo se construye con nuestras palabras. Esta misma idea aparece también en la misa católica cuando el sacerdote dice: porque he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra u omisión, lo cual describe claramente cuál es el orden de la creación. Primero creamos con el pensamiento, después con la palabra manifiesta y a continuación viene la obra o la omisión. Primero pensamos, después decimos, materializamos la idea y a continuación la realizamos. La palabra pecado proviene de la raíz indoeuropea ped, que significa pie, y posteriormente del latín peco, que significa tropezar, cometer una falta o error. La religión católica habla de 7 pecados capitales o tropiezos que todos cometemos. Todos estos pueden ser contrarrestados con virtudes de la siguiente forma: la pereza se combate con diligencia, la ira con paciencia, la lujuria con castidad, la soberbia con humildad, la avaricia con generosidad, la gula con templanza y la envidia con caridad. Como vemos, aquí hay palabras que contrarrestan a otras palabras. Podríamos afirmar que para contrarrestar una palabra u acción hay que conocer y aplicar su opuesta. En el Majábharata se transmite esta misma idea cuando se dice que la persona ha de vivir siempre en el Dharma, en el camino correcto, sin cometer errores y sin desviarse de la verdad. Se trata de hacer lo que uno cree que está bien y de no hacer el mal intencionalmente. Volviendo esto a demostrar que lo que pensamos y las palabras que decimos son las que construyen el mundo material a nuestro alrededor. Los conjuros, la magia negra, usando hechizos y maldiciones y por lo tanto palabras, puede conseguir que una persona enferme, que pierda todas sus propiedades o que incluso llegue a morir. Todo simplemente por la debilidad mental de la víctima o su falta de voluntad. Es curioso que en inglés spell significa al mismo tiempo deletrear y hechizo. ¿Prueba esto que las palabras se pueden usar como una forma de hechizo basado en el control mental? ¿Son las palabras algo así como hechizos que construyen el mundo material? La cuestión está en que cuando un niño está deletreando una palabra, está deletreando un hechizo en el idioma inglés. Para destruir los hechizos y maleficios, la Iglesia católica usa el exorcismo, palabra que viene de ex o fuera de, y orcismo, que proviene de la palabra orco, ogro en español. Para los romanos el orcus era un demonio que vigilaba las puertas del infierno, para impedir que las almas pudieran abrirlas y entraran en ella las potencias del cielo. Orc en latín significa infierno. Diablo o devil en inglés viene de la palabra griega diabolos, que significa el que divide, y de esta expresión proviene la palabra española débil, relacionada con la falta de energía o la enfermedad. A la hora de realizar un exorcismo, el sacerdote usa conjuros, palabra que viene de conjurar, formada con todos, ius derecho y aire acción, acción justa y completa. Hoy conjuro se traduce como acción y efecto de ligarse a alguien o algo mediante un juramento, por lo cual podríamos decir que al hacer el exorcismo, el sacerdote está rompiendo el pacto que tiene la persona con el demonio. La oración. Lo opuesto a los hechizos o maleficios son las oraciones, que también son combinaciones de palabras. Estas oraciones se hacen a Dios Deus Zeus. Para la religión, los hechizos y maleficios se hacen con la ayuda de un ángel caído llamado Satanás, aparte de otros muchísimos demonios. Pero Satanás, que es el más importante, viene de Saturno, Cronos, dios del tiempo. Saturno era conocido como el señor de los anillos, el tuerto o el ojo, por la forma en la que se ve este planeta en el cielo. El opuesto a Saturno, Satán, era Zeus, Deus, Dios, y es muy interesante ver lo que sucede cuando comparamos las palabras relacionadas con estas dos deidades de la siguiente forma. En Dios vemos eternidad, su opuesto es el tiempo. La eternidad nos da la tranquilidad, no hay prisa, el tiempo nos agobia, nos controla.
En el lado de Dios vemos el ahora, que es la eternidad. Hora, sin hora. En el lado de Saturno vemos la hora, del cronos, del reloj. En el lado de Dios vemos amor. En el lado contrario vemos Roma. Por eso quizás se escriba Roma al revés que amor. Roma era la capital de Saturnia. Era su nombre anterior. No es donde está el Vaticano. Es una ciudad que está cerca que se llamaba Saturnia, que tenía 7 colinas. Dios es la vida. Saturno, Cronos, Satán, es el dios de la muerte. Amor también se puede traducir como a sin mort, que significa sin muerte. Saturno, Cronos, Satán, hoy está relacionado con el odio, que lleva a la muerte. Y por último, Dios es único, uno, es la unidad. Mientras que Saturno, Cronos, Satán es la división, por eso diablos. Es tu Dios. Los hechizos y maleficios usarían el poder de las palabras para sembrar en la mente humana ideas que a su vez crearían realidades en la vida de las personas. Por ejemplo, por medio de una palabra, una persona o entidad puede inducir a otra a pensar que se encuentra enferma, o puede provocarle miedo a tal grado que la persona quede paralizada y se ponga en manos del manipulador. Uno de los mejores ejemplos de cómo se puede usar una palabra para enviar un mensaje subliminal a una persona sin que ésta se dé cuenta es la palabra estudios, una palabra aparentemente inofensiva que incluye sin duda un fondo siniestro. Si se separa esta palabra en sus 3 monosílabos, estudios se lee estudios, lo cual puede inducir a la persona a creerse de forma religiosa lo que el estudio publica como si fuera su Dios. Es interesante cómo, a pesar de lo obvio que es, en la mayoría de los casos, las personas no son conscientes de este tipo de hechos y muy pocos se dan cuenta del mensaje subliminal que se esconde detrás de los estudios. Los poetas. La palabra libro viene del latín liber, que se traduce como libro, ya que antiguamente se escribía en el liber, que es la parte interior de la corteza de un árbol. De esta palabra proviene la palabra libertad. Entrando en el supuesto de que las palabras fueran conjuros que construyen en el mundo mental y material, podríamos pensar que un libro, si está escrito con buena intención y con conocimiento, tendería a liberar a la persona, pero si está lleno de maleficio o frases malintencionadas, escritas con la idea de engañar al lector, si éste lo leyera se vería atrapado en la oscuridad. Biblia viene de biblos o libro en griego, y en este se encuentra, según la tradición religiosa, la palabra de Dios. Además, la Biblia incluye mensajes que Dios habría comunicado a ciertas personas, que actuarían como sus mensajeros para anticipar hechos futuros, llamándose estas personas profetas. Muchos profetas de la antigüedad que escribían usando poesía, adivinaban el futuro por medio de señales, como aves o nubes, y después estas señales las escribían en libros o las conservaban de forma oral. En el Majábharata de Vyasa, uno de los libros más importantes del hinduismo que mencionábamos antes, el sabio Vidura le aconseja a su hermano Dhritarashtra sobre las palabras. Controlar el habla se dice que es lo más difícil. No es fácil mantener una larga conversación, articular palabras llenas de sentido y deleitar a los oyentes. Una charla bien intencionada puede hacer mucho bien, e igualmente las malas palabras traen el mal. Un bosque atravesado por flechas o cortado por hacha puede crecer de nuevo, pero un corazón herido por palabras malvadas nunca puede recuperarse. Armas como las flechas y los dardos pueden extraerse fácilmente del cuerpo, pero una palabra clavada profundamente en el corazón como una daga no es posible sacarla. Las palabras que salen por la boca como flechas son terribles. Heridos por ellas muchos sufren día y noche. Un hombre sabio no debería disparar tales flechas para no herir el alma de los otros. Igual que Vidura, Cristo aconseja en la Biblia tener cuidado con nuestras palabras en el capítulo
lo que contamina al hombre cuando dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas en su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En conclusión, que si aceptamos que la creación mental se realiza con pensamiento, palabra y obra, y si aceptamos que el pensamiento da el primer paso, la palabra decreta y la voluntad lo lleva a cabo, podemos decir que aunque los pensamientos y las palabras tienen un gran poder, es al final la voluntad la que hace que la obra se realice. Mientras el pensamiento y la palabra vienen de la mente, la voluntad es la fuerza del corazón, y es la voluntad la que tiene la decisión final de permitir o no ciertos pensamientos. O dicho de otra forma, cambiando el pensamiento y la palabra, la persona puede cambiar su destino con su voluntad, siempre y cuando respete las leyes divinas o el Dharma. En el Nuevo Testamento, en Mateo 7, 15, 20, Jesús dice: guardaos de los falsos profetas que vienen con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego, así que por sus frutos los reconoceréis. Lo cual parece concluir que lo importante es nuestra naturaleza, lo que llevamos dentro, y que esto es lo que dará fruto. Por lo tanto, nuestras palabras y nuestros pensamientos tienen valor si los dominamos y elegimos con nuestra fuerza de voluntad cuál queremos que sea nuestro futuro. Nuestras obras o frutos, dependiendo de la voluntad buena o mala que éstas lleven, crearán para nosotros un futuro agradable o un infierno. Quizá el cielo y el infierno no estén tan lejos como pensamos, sino que los estaríamos construyendo en nuestras mentes, y quizá nuestros pensamientos y nuestras almas son las que decidirán si viviremos en el cielo o en el infierno. Lo que parece claro es que, una vez materializadas por nuestra voluntad y nuestro corazón, nuestras palabras se convierten en nuestro fruto, y en esos frutos que son nuestras obras está la esencia de lo que en realidad somos.